Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer punto pavo real en circular con agujas circulares. Aquí empecé a tejer con elástico 1 por 1, tejí 4 vueltas con elástico 1 por 1, después tejí una vuelta con los puntos al revés. Fíjense que el borde queda ondulado así. Bueno, para tejer montamos la cantidad de puntos múltiplo de 17. Cada motivo ocupa 17 puntos. Y más un punto para unir el círculo. A lo alto repetimos 4 vueltas. Es un punto muy fácil. Queda muy bonito. Hermoso punto. Bueno, vamos a empezar a tejer con la vuelta número 1. Voy a seguir tejiendo el mismo motivo. La misma muestra, mejor dicho. Infaltable el marcador que nos indica dónde empieza la vuelta. Vuelta número 1. Tejemos con todos los puntos al derecho. Lo importante es tejer los puntos de tal forma para que no queden cruzados. Miren, este punto lo tejemos así, de esta forma, porque depende en la vuelta anterior cómo tejimos los puntos, ¿no? Por eso los puntos se posicionan de diferentes formas. Tejemos así. Tomamos el punto por derecho para que no quede cruzado. También cada uno teje con formas distintas, por eso podemos tejer punto al derecho así. El punto se posiciona de esta forma. Podemos tejer el punto al derecho así. Se posiciona de otra forma. Por eso lo importante es que el punto quede abierto. Así y no punto cruzado así. Así no. Tiene que quedar punto abierto. Bueno. Entonces vuelta número 1 todos los puntos al derecho. En la vuelta número 2 también tejemos con todos los puntos al derecho. Vuelta número 3 tejemos primer motivo. 2 puntos juntos al revés. 2 puntos juntos al revés. 2 puntos juntos al revés. Y ahora tejemos lazada, derecho, en total 6 lazadas. Lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada, derecho, lazada. Por las dudas podemos contar. 6 lazadas tienen que haber. 1, 2, 3, 4. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de tejer lazada, tejemos 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés. Ahí tejimos un motivo. Para que no se equivoquen, podemos colocar un marcador para después en la siguiente vuelta no equivocarnos, ¿no? La siguiente vez cuando vamos a tejer esta vuelta no equivocarnos. Después repito el motivo. 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, y tejemos lazada 1, derecho, lazada 2, derecho, lazada 3, derecho, lazada 4, derecho, lazada 5, derecho, lazada 6. 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al revés. Tejimos el siguiente motivo y así tejemos hasta finalizar la vuelta. Vuelta número 4, la última vuelta del motivo, tejemos con todos los puntos al derecho y después repetimos estas 4 vueltas. Fíjense, lazada la tejemos así por delante. Este punto también, los puntos tienen que estar abiertos al tejer. O sea, no podemos tejer este punto así porque va a salir cruzado. Necesitamos punto abierto, así. Y aquí los puntos al revés, tejemos por detrás, porque esta parte del punto sobresale. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios, suscríbanse a mis redes sociales, dejo todos los datos en la descripción del video.
Un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.